Bien, estuvieron ustedes hablando sobre, ¿qué cosa? Los frutos del Espíritu. ¿Cuáles vieron? Bien, estuvieron haciendo un poco de énfasis, imagino yo, en la conducta, en cómo manejarnos, cómo conducirnos y en cómo estos frutos del Espíritu Santo en nuestra vida justamente pueden producir fruto o no. Depende de cómo vivamos, ¿no? Tenemos un PowerPoint, vamos a ir compartiéndolo en la medida que yo voy avanzando. Yo lo tengo aquí en el celular. Bien, el tema oficial, como ustedes lo ven, es conducta cristiana, la paz como manifestación del fruto del Espíritu Santo, y el texto base que ustedes están utilizando es el de: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Algo rápido que recuerden acerca de los otros frutos que ya pudieron ver. Algo que les haya quedado, algo simple y conciso. El amor es uno de los atributos de Dios, de la esencia de lo que Dios es, y es uno de los temas de los que la palabra se ha encargado de hablar en cantidad de porciones y textos. Bien, una de las formas del amor de Dios. Vamos a hablar acerca de la paz, y en relación a la paz tenemos muchas cosas para decir y muchas formas de encarar el tema, así que vamos a intentar de no leer tantos versículos, muchos los van a tener acá para poder que sea más dinámico, y tratar de buscar alguna forma práctica de cómo abordarlo desde nuestro día a día, ¿sí? Desde nuestra experiencia, justamente porque estamos hablando sobre la conducta, básicamente. ¿Cómo podemos nosotros, nuestra conducta cristiana, cómo se ve influenciada por la paz, si es que verdaderamente la tenemos o no la tenemos, ¿no? Así que vamos a arrancar con unas definiciones. Tengo 3 definiciones, ahí ustedes lo van a ver. La primera dice: situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. Esta primera definición del diccionario habla acerca de las guerras, algo tremendamente actual en el tiempo en el que estamos viviendo, pero la realidad es que la historia humana, la humanidad entera, siempre ha estado en conflictos. No es que ahora, porque hay 2 o 3 países, que en realidad hay más, estén en conflicto, sino que a lo largo de la historia siempre han habido conflictos entre naciones y países. La segunda definición dice: relación de armonía entre las personas, sin enfrentamientos ni conflictos. Esta es una definición un poco más cercana a lo que es nuestro, ¿no? Ya no hablamos de naciones, sino que ya empezamos a hablar de nuestras interacciones con nuestros hermanos, o con nuestros familiares, o con nuestros amigos, o con nuestros compañeros de trabajo, con las personas. Y en relación a esto, acá hay 2 textos para que podamos pensar. No es el tema central que vamos a desarrollar, pero es importante que por ahí vayamos introduciéndonos en qué nos dice la Biblia, ¿sí? Dice, por ejemplo, Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Un mandato de Dios muy claro: estar en paz con todos los hombres. Algo que no solo aplica fuera de la iglesia, en el ámbito en el que nos desenvolvamos, sino que también aplica dentro de la iglesia. Y lamentablemente hoy en día el diablo, dentro de todas las estrategias que utiliza para que la iglesia de Dios no pueda crecer, son los conflictos, son las diferencias, son la incapacidad de poder resolver con la escritura, con amor, con paciencia, con comprensión, conflictos que puedan surgir dentro de la iglesia, lo cual es normal que suceda porque todos somos diferentes, pensamos diferentes, tenemos una formación diferente,
y hace que justamente mi opinión sea tal vez en algunas cosas diferente a la de mi hermano. Y eso no quiere decir que esté bien o esté mal, ni tampoco quiere decir que tengo que hacer un problema por pensar diferente. Justamente las diferencias es lo que puede potenciar el crecimiento de la iglesia. Si la iglesia es unida y si la iglesia sabe resolver aquellos conflictos. Hoy en día hay infinidad de iglesias que no tienen la capacidad de resolver conflictos y los hermanos se terminan enojados unos con otros. El enojo produce raíces de amargura, produce divisiones, produce enfriamiento y la iglesia no crece. Quizás porque en su debido momento, este texto que aquí se nos dice en Romanos, dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Hubieron personas que quizás no pudieron estar en paz. El otro texto dice, con toda humildad, ahí en Efesios, y mansedumbre soportándonos, dice, ¿con qué? Con paciencia. Uf, cuánto nos cuesta tener la paciencia, ¿no? Terrible. Los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bien, ahora vamos a ver cómo nos estamos metiendo en relación a lo que la Biblia nos enseña acerca de la paz. Siguiente diapositiva, otra definición más, la última. Dice, para nosotros la paz podría ser descrita como la ausencia de problemas, la liberación de las presiones, tener abundancia de lo que necesitamos, disfrutar de comodidad y tranquilidad, tener seguridad y tranquilidad en medio de las circunstancias difíciles. Uno podría llegar a decir que esta es la definición más certera de lo que es la paz, ¿no? La ausencia de problemas, el estar con posesiones que de alguna forma nos den tranquilidad en relación a la parte económica, tal vez. Ausencia de problemas, como decimos. Y esto es, y ahí lo ven ustedes, un poco lo que el mundo ofrece. Esta es la paz que el mundo intenta que nosotros podamos adoptar como una paz propia, una paz basada en cuántas posesiones tengo, basada en si tengo problemas o no tengo problemas, o si tengo alguna enfermedad o no la tengo. Y esta definición, si bien parece acertada, no es quizás una definición bíblica, o no es lo que verdaderamente quiere decir que tengamos paz. Y esto es lo que el mundo ofrece. Ahora, en relación a lo que el mundo ofrece, hay 3 textos que probablemente conozcan ustedes de memoria. Voy a intentar no ser muy larguero. Ahí lo tienen ustedes, los leemos, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, son palabras del Señor Jesús. Dice, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta expresión, mi paz os doy, y que Él no la da como el mundo la da, es muy importante y quizás es el centro de lo que tenemos que llevarnos hoy a nuestro hogar, en nuestra cabeza y en nuestro corazón. La paz que Dios ofrece no es una paz como la que el mundo ofrece. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál es la paz que el mundo os ofrece? ¿O cómo es la paz que el mundo ofrece? ¿No? Seguimos leyendo, dice, no améis al mundo, aquí en 1 Juan, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué pasa? Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que lo que este mundo ofrece es algo pasajero. Diversión, placer y otras cosas más que podríamos enumerar, pero que son circunstancias que son pasajeras, que no perduran en el tiempo. Y que cuando llegan los problemas, llegan las dificultades verdaderas a nuestra vida, nos damos cuenta que no tenemos nada. Y ahí muchas veces es cuando nos acordamos de Dios, o cuando la gente se acuerda de Dios. Pero mientras tanto, cuando tenemos la cabeza puesta en el mundo y no en las cuestiones celestiales, perdemos de vista la verdadera paz.
que Dios quiere que nosotros experimentemos en nuestra vida. Vamos a hablar sobre la verdadera paz, ¿sí? 3 pequeñas preguntitas. Es muy corto el pensamiento. La idea es que podamos preparar la mente y el corazón a conceptos simples, pero que podamos aplicar a nuestra vida, ¿sí? Ustedes ahí lo tienen. Déjenme tomar un poquito de agua. Perdón, se me seca mucho la voz, la garganta. Verdadera paz. En primer lugar, ¿cómo obtenerla? En segundo lugar, ¿cómo experimentarla? Y en tercer lugar, ¿cómo estimularla? ¿Cómo? Y antes de ir a la siguiente diapositiva, ¿cómo podemos obtener la verdadera paz? Teniendo presente que no es la paz que el mundo ofrece, ¿no? ¿Cómo podemos obtener entonces la verdadera paz? ¿Alguien más? Bien, si se dan cuenta, todo va, el origen de la vida no es el Señor Jesús, ¿no? Ahí lo vamos a leer, tenemos esos 3 textos para que ustedes puedan... hay muchos más textos, ¿sí? ¿Cómo obtener la verdadera paz? El texto base que ustedes tienen como propuesta ya nos da la respuesta. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Si no tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, no podemos tener uno de sus frutos o ninguno de sus frutos. Y uno de sus frutos es justamente la paz. Si no tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, no podemos experimentar el verdadero amor, no podemos conocer el verdadero amor, ni el verdadero gozo, ni la paz, ni ninguno de los otros atributos. ¿No? Nuestra vida no tendría crecimiento. El otro texto dice, ya lo leímos, la paz os dejo, mi paz os doy. El Señor Jesús diciéndonos a nosotros, mi paz os doy. El tema es que nosotros podamos apropiarnos de lo que Dios nos da, que muchas veces ese es el gran problema que también nos enfrentamos, no apropiarnos de las cosas que Dios nos da, de sus beneficios, de sus promesas, por causa del pecado y la rebeldía que hay en nuestra vida. El último texto dice, justificados pues por la fe, ¿tenemos? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que para que haya paz, primero tiene que haber justificación. No puede haber no puede haber paz si alguien no hizo justicia por nuestros pecados. ¿Y quién fue aquella persona? El Señor Jesús. Si no podemos entender el significado de la cruz, el impacto que tuvo la cruz, allí cargando el Señor Jesús nuestros pecados, derramando su sangre, resucitando, nunca vamos a poder disfrutar de ninguno de los atributos del Espíritu Santo en nuestra vida, ni ninguna de sus promesas que Él nos ha dejado en su palabra. Y esto es lo primero que tenemos que pensar. ¿Somos salvos? ¿Estamos seguros que somos salvos? Porque podríamos estar convencidos. ¿Somos conscientes del precio de la salvación de nuestra vida? ¿Valoramos el sacrificio de Cristo? ¿Cómo vivimos? Porque muchas veces podemos vivir sabiendo que somos salvos. De hecho, si estamos en la iglesia un jueves a las 8 de la noche, miércoles a las 8 de la noche, es porque creemos en el Señor Jesús, entiendo. Ahora, en el día a día, ¿valoramos con nuestra vida el sacrificio de Cristo en la forma en cómo vivimos? ¿En la forma en cómo hablamos? ¿En la forma en la que la gente nos conoce? ¿En el trabajo? ¿En el estudio? Donde sea que estemos. ¿Qué es lo que significa la salvación para nosotros? Así que el primer requisito sobre cómo obtener la verdadera paz, obviamente, es ser hijo de Él, es haberle conocido y poder tener así su Espíritu Santo en nosotros. La pregunta ahora es, ¿cómo poder experimentar la paz que Dios? Porque no solo basta con ser hijo de Dios. Y acá es donde es el tema central de esta noche, es sobre la conducta, es sobre cómo vivimos. Vivimos experimentando la paz pasajera, momentánea, espontánea que el mundo ofrece, o experimentamos la paz verdadera que Dios nos ofrece.
¿Cuál sería la forma de comprobarlo? Y simplemente mirar nuestra vida y ver cómo Dios nos ve. Y no cómo nos ven las personas, sino ver cómo Dios nos ve. Estos textos vamos a leerlos. Voy a necesitar si me pueden ayudar con la lectura, con voz fuerte. Santiago 4:8, una persona. Yo busco Salmos y después otra persona que lea, por favor, Efesios 3. ¿Qué dice Santiago 4:8? Se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Bien, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y después dice, limpiad las manos, ¿no? Pero acá yo puse esta idea, acercarnos a Dios. Muchas veces las personas se acercan a Dios en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las pruebas. ¿Y está mal? No, no está mal. Ahora, lo que está mal, entre comillas, es que nos acordemos de Dios cuando necesitamos de Él. Yo no sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado acordarme de Dios, valorarlo, valorar el tiempo de oración, el tiempo de lectura, en medio de una prueba, en medio de alguna dificultad. Y Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él, pero no quiere que lo busquemos como si fuera que nos debe algo Él a nosotros y después nosotros lo desechamos y listo. Esa es mi relación con Dios. Así no funciona. Leamos en Salmos, lo leo yo, Salmo 24, 3 y 4. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y la respuesta es, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Varias cosas para resaltar acá. Dice, este texto nos habla acerca de pureza, ¿sí? A modo resumen, pero dentro de lo que es la pureza, ese texto dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Y es interesante porque este salmo se escribió hace muchísimos años, y parece que nos está hablando hoy en día. Las redes sociales hoy en día explotan la vanidad del hombre, y ahí están las personas todo el tiempo sacándose fotos, subiendo, compartiendo, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, y todo el tiempo mostrando y mostrando y mostrando. Y uno ve no solo personas seculares, uno ve cristianos. Estoy repartiendo folletos, estoy predicando, estoy acá con la música, y fotito de acá y fotito de allá. Y no digo que esté mal, pero lo que pasa es que Dios no mira la foto, Dios mira lo que pasa adentro, en nuestro corazón, en nuestra mente. Por eso este texto, antes de mencionar las cosas vanas, dice, el limpio de manos y puro de corazón. Es muy fácil engañar a las personas. Estar adelante, predicar, enseñar, estar sirviendo, haciendo alguna tarea. Es muy fácil engañar al que me ve con los mismos ojos que yo tengo. Pero a Dios no podemos engañar. Él ve nuestro corazón, Él ve nuestras intenciones, lo que sentimos, lo que pensamos. Y Él ve si realmente somos puros o si buscamos pureza en nuestra mente y en nuestro corazón. Y no podemos experimentar la paz de Dios cuando hay pecado en nuestra vida. El pecado interrumpe nuestra relación. El pecado impide que podamos crecer, que podamos conocer a Dios. Impide que su Espíritu Santo pueda tener el control sobre nuestras emociones, sobre nuestras actitudes. Por lo tanto, el pecado influye en nuestra vida personal. Y si yo no crezco, la iglesia no crece, porque todos somos un cuerpo. Y perdemos de vista a veces la magnitud de estar estancado. Porque a veces uno piensa, yo con mi vida hago lo que quiero. ¿Y quién me va a decir algo?
es mi vida. Pero perdemos de vista que formamos parte de un cuerpo y que somos miembros los unos de los otros, y lo que yo hago repercute en mi hermano y en la congregación. Qué bueno sería que podamos ser siempre conscientes, no solo de nuestra propia condición, sino también de que nuestra vida repercute en la iglesia donde Dios me puso. Y si hay pecados y si hay cosas que arreglar, podamos hacerlo. Y si hay pecados que confesar con alguna autoridad, tengamos la valentía de hacerlo. Pero en primer lugar, restaurar nuestra relación con Dios. Porque no vamos a poder disfrutar de la paz, ni del gozo, ni del amor, ni de la paciencia, ni de otros atributos más cuando hay pecado en nuestra vida. El último texto, el de Efesios, lo leemos, Efesios capítulo 3. No sé si alguno lo tiene, si no lo leemos. 3, 18 y 19. La longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Bien, dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo. Dice, de toda la plenitud, no solamente de toda su paz, sino de todo el gozo, de toda la paciencia, de todo lo que Dios nos ofrece, porque Dios no solo pone paz a nuestra disposición, a nuestro alcance, pone su amor, su determinación, su justicia. Y acá dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos. Tendríamos que hablar, para poder profundizar este tema de los atributos del Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo, y tendríamos que hablar sobre la llenura del Espíritu para poder dar un contexto, un marco mejor a este concepto que después ustedes van profundizando. Pero la idea de estar llenos del Espíritu Santo es estar vacíos de nosotros mismos. Mientras el Espíritu Santo pueda estar gobernando más nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón, menos nosotros vamos a ceder a los deseos de la carne y por lo tanto vamos a estar más cerca de Dios y vamos a poder comprobar lo que Dios quiere para nosotros. Por eso esta pregunta de cómo experimentar la verdadera paz tiene que ver con que estemos cerca de Dios. Y cuando más cerca estamos nosotros de Dios, más nos damos cuenta del pecado, de las cosas que tenemos que cambiar, que corregir, porque su Espíritu Santo nos lo muestra. Y mientras más el Espíritu Santo esté en nuestra vida presente, más vamos a ser llenos y más vamos a poder apropiarnos de sus atributos, ¿sí? El último texto está, ustedes ahí lo tienen, es un versículo, estaría bueno que ustedes puedan leer todo el capítulo de Hechos 16. Hechos 16 nos habla acerca de Pablo y Silas cuando son presos y son llevados en una cárcel, en lo más profundo de la cárcel. Yo no sé si saben cómo ustedes eran las cárceles romanas en aquel momento. Eran como si fueran subsuelos, iban así en bajada. Eran pozos, básicamente, iban así en bajada, y el que estaba más cerca de la entrada era el más beneficiado, porque era el que estaba más cerca del aire puro, del oxígeno, y el que estaba más en el fondo era el peor, porque no tenía luz, no tenía aire, y porque todas las necesidades de las personas iban para abajo, por efecto de la gravedad. Y ellos estaban con Silas presos en la parte más lejana, y habían sido azotados, habían sido golpeados a causa del Evangelio y estaban allí presos, sufriendo. Y este texto nos dice, a medianoche, orando Pablo y Silas, dice, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Si yo hubiese estado en esa situación, probablemente yo estaría quejándome, estaría en silencio, enojado por aquella situación, porque humanamente uno puede llegar a decir, y yo estoy matándome predicando y acá estoy
en esta situación, todo golpeado. Sin embargo, el ejemplo que tenemos acá de Pablo y Silas es que estaban orando. Y no solo que estaban orando, sino que estaban cantando. Y díganme si esto no es un ejemplo de una verdadera paz, de un verdadero gozo que excede los conflictos, las pruebas, las dificultades que podamos llegar a tener. Díganme si esto no es un ejemplo de fe, de confianza en Dios y de tener la tranquilidad de que si me muero o si ellos se morían en aquel momento iban a estar en el cielo con Dios. Esto es un ejemplo para nosotros, o por lo menos para mí lo es, porque muchas veces llegan los problemas, llegan las dificultades y nos ahogamos, parece. ¿Y nuestra fe dónde está? ¿Y nuestra confianza en Dios a dónde está? ¿Y la paz a dónde está? ¿Por qué? Porque no la podemos experimentar, porque hay pecado, hay cosas que corregir que impiden que tengamos una relación cercana con Dios. Así que veíamos cómo obtener la paz a través de Cristo, reconociéndole, se me fue la hora, como Salvador. Cómo experimentar la paz, y acá veíamos estos puntos sobre acercarnos a Dios, sobre ser puros, sobre ser llenos del Espíritu Santo. En último lugar, cómo estimular la paz. Leamos ahí, ustedes lo tienen, yo lo tengo acá en el celu, Filipenses 4, 6 y 7, ahí resaltado allí con 3 colores diferentes. Este texto dice: por nada estáis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo estimular la paz? En primer lugar, dice: por nada estéis afanosos. Y esto nos habla de dónde tenemos puesta la mirada. ¿Tenemos puesta la mirada en asuntos terrenales, en asuntos pasajeros, en asuntos que desvían nuestra atención? ¿O tenemos puesta la mirada en asuntos celestiales, en las cosas de Dios, en las cosas que trascienden nuestra vida? Muchas veces no nos damos cuenta de que podemos vivir 80, 90, 100 años, pero que 100 años comparados con una eternidad no es nada. Y ponemos nuestra mirada en asuntos terrenales. Y ponemos nuestra atención, nuestra economía, nuestros recursos intelectuales, lo que Dios nos ha dado, en cosas terrenales, en cosas vanas, en cosas pasajeras. Y no valoramos las cosas que Dios preparó. Dice ahí en Efesios que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos por ella. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben cuáles son las cosas que Dios preparó para su vida? ¿Qué pueden decir? ¿Qué pueden responder? La única forma de conocer la voluntad de Dios es estar cerca de Dios. La única forma de conocer y experimentar los atributos del Espíritu Santo es poder dejar que el Espíritu Santo crezca en nuestra vida. Y este texto nos dice: por nada estéis afanosos. Y sigue diciendo: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. 3 cosas. En primer lugar, que podamos pedirle a Dios sin vergüenza. Que podamos tener esta confianza de poner delante de Dios aquellas cosas que anhelan nuestro corazón. Siempre y cuando sean cosas espirituales, ¿no? Y no cosas vanas, cosas efímeras. En segundo lugar, dice: delante de Dios con oración, y esta palabra ruego habla de insistir. No simplemente una oracioncita cuando oramos por la comida y ya está. Insistir, perseverar en la oración. Y después, ahí en celeste, dice con acción de gracias. ¿Cómo es la vida de gratitud en nuestra vida? O mejor dicho, ¿tenemos una conducta de gratitud a Dios? Porque muchas veces parece que le exigimos cosas a Dios. Le exigimos todo el tiempo, como si Dios nos debiera algo a nosotros. Pero nosotros somos agradecidos por lo que Dios hizo, por lo que Dios nos ha dado, sea poco o sea mucho para nuestros ojos. Me acuerdo de Job. Job decía: Dios quitó, Dios dio y Dios
quitó. ¿Qué más dice? Sea el nombre de Jehová bendito. Dice, no importa si tengo mucho o si tengo poco, lo importante es Dios obrando en mi vida. Hay un texto allí en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37, que dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Vamos a leerlo y terminamos con eso, porque no me lo acuerdo bien de memoria. Se los leo. Lamentaciones 3. No es 3. Acá. 3:37 de Lamentaciones. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Es una pregunta para que pensemos. Es interesante esta pregunta, porque nos hace reflexionar que las cosas que pasan en nuestra vida, sean buenas o sean malas, provienen de Dios. Uno está acostumbrado a pensar que lo malo no puede venir de Dios, porque Dios es bueno, porque Dios es amor. Pero muchas veces este concepto de lo que es bueno o lo que es malo es algo que puede variar porque nuestra mente es muy finita y nosotros no podemos conocer los propósitos de Dios. Y este texto nos dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Y sigue diciendo, de la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Y fíjense la respuesta magistral. Laméntese el hombre, ¿en qué? En su pecado. No dice que tenemos que lamentarnos por la salud, por el trabajo, por alguna otra cosa, solamente por el pecado, porque el pecado es lo que interfiere en mi relación con Dios, en los propósitos que Dios tiene para mí. El pecado es el gran problema que nosotros tenemos. Y muchas veces nuestra mirada está centrada en cuestiones terrenales. Por eso no crecemos y por eso nos estancamos. Dice estos dos textos que están abajo y con esto terminamos. Segunda Crónicas 15:15 está hablando sobre el reinado de Asa. Si pueden leerlo, léanlo. El reinado de Asa es uno de los mejores para mí. Es un rey bueno que tuvo el rey de Israel, de Judá. Dice, todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos y les dio Jehová paz por todas partes. Ellos habían juramentado que iban a buscar a Dios. Y este texto dice que no fueron simplemente palabras vanas, sino que de todo su corazón creyeron en aquel juramento y verdaderamente buscaron a Dios, y que producto de aquel juramento y de aquella promesa verdadera que ellos hicieron, Dios les dio paz por todas partes. En aquel momento sí, la paz hacía referencia a la guerra. En aquel momento los pueblos te podían invadir, o te podían conquistar, podían destruirte. Entonces tener paz era algo importante para el pueblo porque le daba una estabilidad y ellos podían crecer. Y el otro texto, que también habla sobre el rey Asa, que es un capítulo anterior, dice, edificó Asa ciudades fortificadas en Judá por cuanto había paz en la tierra. Y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Y con esto yo quería terminar, para que podamos tener una reflexión simple. Dice que el rey Asa, en el tiempo que hubo paz producto de haber buscado a Dios, edificó, ¿qué dice? Fortificó las ciudades. Si ustedes leen el texto, edificó murallas, puertas, torres, sobreedificó todas las ciudades para poder defenderlas en el tiempo que había paz, para que cuando
aquella paz se termine, las ciudades puedan estar preparadas para afrontar el tiempo de guerra. Y fíjense que qué bueno sería para nosotros en el tiempo de paz, en el tiempo de quietud, fortalecer nuestra relación con Dios. Muchas veces llegan las pruebas, llegan las dificultades y en ese momento es cuando pedimos paz. En ese momento nos acordamos de Dios. Pero qué bueno sería para nosotros en el tiempo en el que las pruebas no están, buscar de Dios y fortalecer nuestra vida espiritual y derribar lo que haya que derribar y construir fortalezas de lectura, de oración, de buscar a Dios, para que cuando lleguen las pruebas nuestra fe sea más grande y podamos experimentar la paz de Dios en base a la confianza que tenemos en Él, una confianza que va a ser mucho más grande que cualquier dificultad. Hay un texto que dice, en el mundo tendréis aflicción. No dice, puede ser que tengan aflicción. No, es el Señor Jesús diciendo, no, van a tener aflicción. Es una seguridad, es algo que va a pasar en nuestra vida. De alguna u otra forma las pruebas van a llegar. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo, dice el Señor Jesús. ¿Creemos en esto o solamente lo predicamos o lo decimos de palabras para afuera? Ojalá que podamos estar cerca del Señor para poder experimentar la verdadera paz que Él nos ofrece. Como les dije al principio, hay mucho para hablar sobre este tema. Espero que en este tiempo podamos aprendido algo para nuestra conducta diaria, poder buscar del Señor para que en el tiempo de prueba poder disfrutar de su paz en nuestra vida. Oramos, ¿sí? Oro yo y terminamos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque con ella siempre nos animas, nos instruyes también y también nos marcas nuestros errores, aquellas cosas que tenemos que cambiar. Te pedimos que nos des determinación, ánimo y fuerza para poder siempre tomar decisiones que nos acerquen hacia ti, que impidan que nos estanquemos en la vida y que podamos crecer y también ser gobernados por tu Espíritu para poder disfrutar de sus atributos, del gozo, del amor y de la paz que tú nos ofreces. Gracias te damos por este tiempo, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por la invitación, hermanos.